Bien, este vídeo aborda el consumo máximo de oxígeno y la utilidad práctica que tiene este parámetro fisiológico muy importante o el más importante en todos aquellos esfuerzos en los que se demanda una gran cantidad de energía. El significado fisiológico entraña un poco de duda porque el término consumo no indica completamente el significado del número máximo, porque es un parámetro que integra eh, pues el funcionamiento del sistema cardiovascular a su máxima capacidad, el aparato respiratorio a su máxima capacidad, la función eritrocitaria, que viene determinada por cálculo de hemoglobina a su máxima capacidad, y la función mitocondrial máxima, que sería representada por la mayor utilización de las mitocondrias en el tejido muscular y la mayor actividad de las rutas metabólicas que entrañan el oxígeno como último aceptor de la oxidación. Bien, claro, ¿qué parámetros fisiológicos determinan el consumo máximo de oxígeno? Porque lo que hemos dicho hasta ahora son los aparatos, es decir, el aparato respiratorio introduce el oxígeno en el organismo mediante un parámetro que es la ventilación alveolar en su máxima expresión. El corazón bombea la sangre como consecuencia del oxígeno y el parámetro que lo determina es la cantidad de sangre que bombea en un minuto en condiciones máximas. La hemoglobina no tiene una actividad máxima. Bueno, en cierta manera, porque viene determinada por la concentración y esa es constante desde el minuto 1 hasta el minuto 15 o 20 o 30 que dure una prueba de esfuerzo. El flujo arterial de oxígeno menos el flujo venoso de oxígeno determinaría de alguna manera la función de los vasos. Y finalmente, el flujo oxidativo determinaría de alguna manera, por así decirlo, la máxima capacidad oxidativa que tiene el músculo. ¿Qué factores determinan los valores máximos de los parámetros fisiológicos que hemos dicho? Es decir, de que todo alcance este parámetro majestuoso y que tan en boga está, que es el VO2 max o consumo máximo de oxígeno. En primer lugar, la carga genética, que en algunos casos se llega, digamos, a valorar en un porcentaje sobre el VO2 máximo de un 50 o un 70%, la edad y el sexo, de tal manera que con la edad disminuye el consumo de oxígeno en una cierta cantidad por cada década o por año, un 10% por década y 0,4 mililitros por kilogramo minuto por año, por el descenso de las funciones cardíacas, pulmonar y masa muscular, y el sexo, porque la diferencia de composición corporal y capacidad de transporte de oxígeno son menores en las mujeres que en los varones. Y luego, por supuesto, el nivel de actividad física y entrenamiento que tengan. Es decir, que se puede reducir a la mitad el descenso del VO2 máximo con el entrenamiento. Bien, ¿cómo podemos saber el valor de V2? El valor de V2 se realiza normalmente en laboratorios específicos a un efecto en el cual el sujeto corre en una cinta rodante que todo el mundo ha visto pues, en muchas ocasiones o en un ciclo rodante. El sujeto respira el aire ambiente, lo mete a su organismo, por supuesto, y lo expulsa también al aire ambiente, pero una parte es recogida por un aparato que de alguna manera, mediante un proceso de informático de las variables que está analizando el aparato, pues determina estos dos parámetros tan importantes como son el V2 máximo y el VCO2 máximo. La expresión es o en litros minuto o en mililitros kilogramo minuto. Y aquí viene muchas veces la eterna discusión de en qué expresarlo. Si es más conveniente en mililitros kilogramo minuto o en litros minuto. Esa discusión se zanja normalmente porque en la literatura habitual la expresión es en mililitros por kilogramo de peso y minuto.
puesto que en principio digamos, es mejor transportar o consumir, pongamos por caso, 4 litros por minuto pesando 70 kilos que 4 litros por minuto pesando 100 kilos. Pues obviamente no. La otra manera sería con ecuaciones de predicción. Pues uno indica si esto ya tiene sus problemas de precisión y de exactitud, pues esto ni que decir tiene que se aumenta. Hay varias ecuaciones que estiman el V2 máximo que un sujeto puede alcanzar y que, como ven, casi siempre están de por medio la talla y la edad. En cualquier caso, si las ecuaciones son más complejas, pues se le mete a veces el peso. En definitiva, pues son parámetros, son ecuaciones que predicen el oxígeno consumido, lo cual no es desdeñable, puesto que cuando haces una prueba de esfuerzo, quieres saber si ese sujeto está dentro de la normalidad o no. Y esto, como está hecho con una base muy grande de población, pues determinas, incluso por edad y por sexo, pues determinas si tu sujeto que ha hecho la prueba de esfuerzo está de alguna manera dentro del rango normal. Bien, como vemos, en la forma directa, pues el sujeto hace todo este proceso, o la metodología los aparatos hacen todo este proceso y te da un valor de V2. El V2 obviamente va subiendo con la intensidad del ejercicio físico, con la intensidad del ejercicio físico, y llega un momento en que las elevaciones pierden ese comportamiento lineal que llevaba hasta entonces. Y entonces se va produciendo lo que llaman los fisiólogos la meseta en la cual la oscilación del VO2 es muy pequeña. ¿Vale? Entonces, como esto no es fácil conseguirlo, porque esto no es fácil conseguirlo porque estás diciendo que el sujeto aguante ahí lo indecible, digamos, durante un minuto a lo mejor para observar esa meseta, pues entonces la tendencia es a hablar de oxígeno pico. En este caso, pues este sería el valor, que no es el VO2 máximo, porque el V2 máximo, si se quiere ser estricto, sería este, el rojo. Y claro, si el sujeto no es capaz de mantener digamos, esa carga durante un tiempo para ver si en efecto se estabiliza el consumo de oxígeno, pues claro, tiene que optar por lo más sencillo, que es ver cuál es el máximo. Claro, y esto pues es el quid de la cuestión de todos los valores que se están dando ahora y que se dan con los aparatos automatizados que obviamente errores tienen, y muchos además en algunos casos. Mediante las ecuaciones de predicción, pues, como he dicho, son importantes para saber cuánto de alejado o próximo se encuentra una persona respecto de una población para su misma edad y sexo, lo cual es importante. Muy sencillas de obtener. Son ecuaciones basadas en poblaciones locales, cuando no lo puedes a lo mejor transmitir a otras poblaciones. Muchas veces se manejan los criterios a lo mejor de Suecia y no son transpolables a lo mejor a otras poblaciones, como por ejemplo la española. Es distinto el nivel de condición física y estado de entrenamiento. Y los parámetros de las ecuaciones te pueden distorsionar la ecuación en general. Y ningún parámetro relacionado con la fisiología, cuál es un error. Ninguno. Está el peso, la edad y tal, pero no hay ningún parámetro relacionado con la fisiología, como puede ser la frecuencia cardíaca o cualquier otro. Entonces, eso son ventajas e inconvenientes. Bien, ¿cuáles son después de todo esto, claro, lo que la persona demanda de alguna manera es cuál es la utilidad de un V2 máximo? Está claro que cuanto más elevado sea, es mejor para el sujeto. Eso, digamos, aunque se ponga una analogía similar al coche, cuanto más corre el coche, mejor. Otra cosa es que consume mucha gasolina y el bolsillo se tenga incrementando, pero eso es el máximo rendimiento que un sujeto puede sacar con ese V2 máximo en condiciones de máxima utilización de este gas y que entraña al aparato respiratorio, que es el que lo introduce, a la función cardiovascular, que es el que lo bombea y lo distribuye, con el sistema cardiovascular, al eritrocito, que en última instancia es el que lo transporta, y a mitocondria, que es el que lo utiliza. Por eso, como he dicho al principio, el término consumo es un poco erróneo, que despista,
un poco erróneo que despista. Que despista. Bien, entonces, ¿para qué se puede aplicar un V2 máximo? La gente se puede pensar que ahora todo el mundo está detrás de los valores y tal que ahora hemos tenido de determinados atletas, que es solo para deportistas de élite. No, señor, es para personas sanas, porque te permite saber su estado de salud a través de V2 máxima, una parte, no toda, mejorar el estado de salud a través del trabajo del V2 máximo. Tanto es importante en personas sanas. Casi, si me apuran, muchas veces más que en deportistas de élite. ¿En deportistas de élite para qué? Para determinar la incidencia de V2 más en el rendimiento, que claro, también es verdad que las personas creen que mayor V2 max supone el mejor rendimiento. Ojo con eso que no significa que el mayor V2 máximo sea el mayor rendimiento. Como ya veremos en sucesivos vídeos. Valorar la evolución del V2 máximo con el rendimiento, que a lo mejor no es estable. Una persona se puede creer que tiene un V2 máximo de 80 mililitros que dura un minuto y permanece así durante todo un tiempo, por ejemplo, de un año, de una temporada, y puede ser que no, puede ser que oscile. Y luego, sin duda, lo más útil es para la patología. ¿Cuántos deportistas de élite hay por ejemplo, en España? Un 10%, un 5%, y se va cuántas personas sanas o con alguna patología se pueden beneficiar de la utilización de este parámetro. Por todos aquellos que están enfermitos o aquellos que están sanos y quieren saber cómo mejorar ese estado de salud. Luego, esto es sin duda la parte más importante del V2 máximo, aunque la gente piense que no, que es fundamentalmente para valorar dos partes del sistema de aporte de oxígeno, que sería el sistema cardiovascular y el aparato respiratorio. Como eso lo veremos en sucesivos vídeos, pues aquí simplemente se plantea un esquema de cada una de las tres aplicaciones para personas sanas, que ya he referido, mantenimiento de V2 máximo o mejora del V2 máximo a través para mejorar el estado de salud y bienestar, que no significa mayor longevidad, sino mejor sentirse una persona, una sensación de bienestar, que no es lo mismo que de longevidad. Claro, manteniendo mejor la función cardiorrespiratoria, la función vascular y la función mitocondrial. En el caso de los deportistas de élite, pues mismo el control del rendimiento en deportistas, claro que es lo que supone el V2 máximo desde el punto de vista fisiológico, el límite teórico, ¿no? Límite para una persona que es capaz de mover mucho aire por su aparato respiratorio, de mover mucha sangre por su sistema cardiovascular y de utilizar mucho oxígeno por parte de sus músculos y en concreto de las mitocondrias musculares. Eso da lugar pues a que el V2 máximo sea mayor, obviamente en deporte de resistencia, lo cual quiere decir que sea definitivo en el sentido del rendimiento. Y la otra pregunta, ¿el V2 máximo cambia con el entrenamiento y determina el rendimiento? Eso no es tan fácil. Bien. Esto y la anterior, esto lo veremos en vídeos apartes en los días sucesivos. Bien. Y finalmente tendríamos la aplicación con personas patológicas. Fundamentalmente son las patologías de todo, pero el sistema cardiovascular o el aparato respiratorio las que más se han estudiado. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que tiene un deterioro de una función, de otra, o del aparato respiratorio, del sistema cardiovascular, o de ambos, que es lo que muchas veces sucede? Y entonces, pues puede ayudar al tratamiento médico el entrenamiento de esos partes del organismo que están correctamente o que están funcionando adecuadamente. Imaginemos que el corazón funciona mal, pues funciona mal, pero el aparato respiratorio bien, pues se puede mejorar ese consumo de oxígeno y ese estado de salud y de bienestar a través del entrenamiento, pero no sustituyendo al tratamiento como algunas personas pueden pensar. Esto ayuda, pero no sustituye. Por tanto, tratamiento médico más entrenamiento. Bien, pues con esto hemos finalizado lo que sería el consumo máximo de oxígeno en su utilidad práctica. Lo ven en 9 diapositivas muy condensadas de todo el conocimiento que hay que tener de esto. Para en los próximos vídeos observar esta, que es la de personas sanas, el siguiente vídeo será en personas de élite y finalmente el último será
en las personas con alguna patología, siempre de forma muy somera.